Era jueves, el tipo de jueves en el que el mundo parecía demasiado normal. Café, cervezas preparándose en las cocinas, tráfico congestionando las calles de la ciudad, hombres de traje pretendiendo tenían control sobre todo. Y entonces llegaron, no con buques de guerra, no con rayos de la muerte ni robots imponentes. No, eso habría tenido sentido. Vinieron con palabras, con túnicas y sonrisas. Paz, dijeron diplomacia. Unidad. Lo vi todo desde mi puesto dentro del perímetro. Fuerte, Adams, Nevada, antiguamente un centro de desarrollo de armas ultra secreto. Ahora la zona de apretón de manos entre la tierra, y como demonios se llamen estos bastardos de piel brillante. No, caminaban, flotaban, 6 de ellos, sin armas visibles, sin armadura, solo, piel que brillaba como vidrio fundido, y voces que zumbaban directamente en tu cabeza. El presidente lo llamó un momento decisivo para la humanidad. Los científicos aplaudieron. Los periodistas lloraron. Los manifestantes vitorearon. Yo apreté mi rifle con más fuerza, y los miré fijamente como si ya hubieran enterrado a mis hermanos. Porque aquí está la cuestión. He visto ofertas de paz antes. En Fallujah, llegaron con banderas blancas y cinturones llenos de explosivos. En Kandahar, te estrecharon la mano y te cortaron la cabeza. Garganta después del anochecer. Así que, no. No confío en las caras sonrientes, especialmente cuando flotan a 3 pies del suelo y hablan de armonía galáctica. El enviado principal, alto, sin rasgos distintivos, con ojos como hijos moribundos, habló directamente en la mente, del General Watts, mi oficial al mando. Watts era un hombre construido a partir de la guerra, mandíbula cuadrada, nariz torcida, un cuerpo cosido por décadas de trauma en el campo de batalla. Se quedó allí con cara de piedra mientras el alienígena le susurró palabras dulces en la cabeza, y luego se rió. Una risa fría y sin alegría, un sonido que me puso los pelos de punta. ¿De verdad crees que vamos a ceder el control?, dijo en voz alta, dando un paso al frente. Adelante. Vienen aquí sin armas, sin ejércitos, solo palabras, y esperan que nosotros, rodar como perros, entrenados. El zumbido de los extraterrestres se suavizó. Venimos a unificarse. El colectivo galáctico ve el potencial de la Tierra. Les ofrecemos paz. Tecnología compartida. Evolución. Watts negó con la cabeza. La evolución no ven en paz. Viene con sangre, dolor y fuego. Juro que el aire cambió. No por el viento. No había ninguno, sino por la tensión, la que se instalaba en el huesos antes de que todo se fuera al infierno. El extraterrestre levantó la mano, no en amenaza, sino en algo así como una garantía, un gesto destinado a calmar. Nosotros has criado a cientos de especies. Eres primitivo, violento, pero no irrecuperable. Fue entonces cuando supe que esto no era paz. Era condescendencia envuelta en oro. No nos preguntaban, nos evaluaban, nos juzgaban, nos etiquetaban por corrección. Y la Tierra no corrige. Miré a Watts y asintió. Fue sutil. Un tic de la cabeza, un apretón de mandíbula. Pero para hombres como yo, entrenados para matar sin pausa, era un grito de guerra. El cielo se quebró, abierto. Las explosiones EMP desactivaron toda la tecnología de otros planetas en un radio de 1000 millas. Los disruptores de microondas alteraron sus pulsos de traducción, y en algún lugar bajo nuestros pies, el primer experimento, el cañón de riel estaba apuntando a la masa neural central del enviado. Nunca lo vieron venir. Ese fue su error. Creyeron en la razón, en la diplomacia, en la mentira de que la paz era universal, pero la Tierra no es un planeta pacífico. Nunca lo fue. Era nacido en el fuego, criado en la sangre, forjado en la traición y agudizado por el conflicto. Tú no lo domestiques con buenas intenciones. En un momento flotaban, al siguiente explotaban, no en un desastre de sangre sino en desintegración limpia y clínica.
Luz, ceniza, desaparecieron. El cañón de Riel disparó una vez. Eso era todo lo que necesitaba. El resto de los enviados intentó dispersarse, pero era demasiado tarde. Enviaron a 6. Ninguno abandonó la Tierra. El mundo giraría un poco más tranquilo esa noche, pero, en los rincones negros del espacio, las noticias ya viajaban. Tierra había rechazado la paz con fuerza, con precisión, sin disculparse. Y en algún lugar allá afuera, en el corazón del colectivo galáctico, la pregunta ya se susurraba. ¿Qué sucede? ¿Cuándo la especie más violenta de la galaxia decide que no quiere amigos? No enviaron más enviados. No de inmediato. Pensamos que caerían con acorazados y plasma orbital, tormentas del tamaño de continentes. Pero las estrellas permanecieron quietas, silenciosas, como si la galaxia misma estuviera conteniendo la respiración. Los informes oficiales llamaron al evento una mala comunicación hostil, típica manipulación del gobierno. Pero en Fort Adams, nadie creyó la mentira. Ni él, los soldados, ni los técnicos, ni siquiera el conserje que solía limpiar los residuos alienígenas. Los cañones de Riel chocaron contra los rieles. Sabíamos la verdad. El colectivo estaba observando, nosotros ahora, no como aliados potenciales, no como primitivos descarriados, sino como algo peor aún, algo impredecible, peligroso, algo con lo que tendrían que lidiar, con eventualmente. Pero con cuidado. Tenía el mal presentimiento de que eventualmente llegaría, rápido. Las semanas lo que siguió fue una auténtica locura. Me trasladaron del perímetro al mando del núcleo profundo. Ahí es donde esconden a hombres como yo, demasiado paranoicos para ser diplomáticos, demasiado experimentado para quedarme en el campo. No era especial, pero había estado en suficiente operaciones encubiertas para saber cómo funcionaba realmente el mundo. Y el mundo estaba cambiando. Rápido, los satélites comenzaron a detectar estructuras desconocidas más allá de Júpiter. Enormes, moviéndose lentamente como estaciones espaciales, pero respirando. Sin señales, sin saludos, solo armadura silenciosa que flota en el vacío como depredadores rodeando a su presa. Global El Comando de Defensa no entró en pánico públicamente, pero a puerta cerrada, el pánico es evidente. Exactamente lo que hicieron. No estábamos preparados. No para eso. Diablos. Apenas estábamos preparados, él, uno para el otro. Los gobiernos del mundo siempre habían sido buenos fingiendo que se llevaban bien. Reuniones de la ONU, acuerdos comerciales, sonrisas vacías. Pero cuando aparecieron los extraterrestres y los derribamos del cielo, cada alianza se quebró. Rusia se retiró del tratado orbital. China comenzó a armar su base lunar. Estados Unidos impulsó el proyecto Revenant, un arma de último recurso tan oscura que ni la mitad del Estado Mayor conjunto sabía qué era. Y yo estaba estacionados, bajo tierra, observando las señales de los sensores de todo el sistema como un glorioso profeta del fin del mundo. Los hombres en el cargo querían mis instintos, crudos, sin filtro, paranoicos como el infierno. Ellos lo llamé intuición táctica, lo llamé corazonada, y la mía gritaba, estamos a punto de ser puestos a prueba. Me encontré con el general Watts, de nuevo en el subnivel 9, en las profundidades granito de Nevada. Parecía mayor, más cansado, como un hombre que había estado viviendo con el peso de 1000 civilizaciones presionando contra su pecho. ¿Aún confía en mí, hijo? Preguntó encendiendo un cigarrillo sin preguntarme si me importaba. Nadie lo hizo ahí abajo. Asentí. El único hombre que he visto dispararle a un extraterrestre un diplomático sin pestañear. Se rió, entre dientes y luego suspiró. Bien, porque necesito que te vayas, oscuro. Me puse rígido, negro intenso, más intenso. Estamos enviando una cápsula de reconocimiento más allá de Saturno. Lo pilotarás. Tripulación de un solo hombre, sistemas, de retorno automático y camuflaje cuántico completo. Propósito, vigilar esas construcciones, y si es posible,
Hizo una pausa. Etiqueta 1. Dega, hazle saber que los vemos. Hazle saber que no nos escondemos. Lo miré fijamente. El peso de sus palabras se instaló como hielo en mi columna vertebral, marcando una superestructura galáctica. ¿Con qué? ¿Con una baliza? ¿Con una ojiva? No me importa cómo lo hagas, añadió. Solo hazlo. Estoy seguro de que recuerdan tu nombre. 3 días después me ataron al ataúd más frío jamás construido por la humanidad, manos. El Reaper Pod. Parecía un misil, y se sentía como una tumba, no cabina, solo Neurolink, gel nutritivo y 3000 horas de entrenamiento comprimido inundando mi corteza. Una vez lanzado sería un fantasma, imposible de rastrear, inalcanzable, solo en el vacío. Lanzado desde el lado oscuro de la luna, entré en la oscuridad. Silencio. Un apagón total, sin transmisiones, sin rastro de calor, solo un susurro de propulsión y una misión grabada en mi cabeza. Observar. Sobrevivir. Envía un mensaje que jamás olvidarán. Tardaron 6 días en llegar al borde de la órbita de Saturno. Los vi, To-4, cada uno más grande que Manhattan. Superficies lisas y sin costuras. No orbitaron. Esperaron como si mordieran el tiempo. Sin motores, sin vida visible, formas, solo la sensación pesada, opresiva, de que estas cosas no eran máquinas. Estaban observando. Me dejé llevar más cerca bajo la capa. Noté patrones grabados en sus cascos, símbolos. No extraterrestres. Nuestros. Etiquetas satelitales. Firmas militares de la tierra de dispositivos que nosotros nunca se lanzó. Ya nos habían escaneado. Ya nos habían copiado. Y fue entonces cuando sabía que los enviados de paz no habían sido el primer contacto. Habían sido la advertencia final. No lo dudé. Usando un dron experimental, desplegué la carga útil, una marca de microfusión con un mensaje singular codificado en pulsos de radiación gamma. Te vemos. No tenemos miedo. Tierra no se arrodillará. Mientras se quemaba en su casco exterior, inicié el retorno automático. Pero antes, la cápsula pudo desconectarse, todo salió mal. Un rayo, no luz, no calor. Algo más golpeó la cápsula, sin daño, sin dolor, solo invasión. Mi mente gritaba. Imágenes, voces, recuerdos que no eran míos. No lo eran. Necesitaban tecnología para comunicarse. Ni siquiera necesitaban lenguaje. Enviaban pensamientos, arrepentimiento, asco, lástima. Nos veían como virus, agresivo, irracional, peligroso. La última imagen que enviaron fue de la Tierra, partiéndose en 2, limpiada, purificada, reemplazada. Desperté de nuevo en 2 días después. La luna estaba inyectada en sangre, temblando, gritando contra las paredes de acero hasta que el equipo médico me sedó. Pero obtuve los datos, cada imagen, cada huella psíquica, cada palabra sin palabras. Amenaza. Watts lo observó todo desde detrás del cristal. No habló, ni parpadeó. Se quedó mirando la pantalla con ojos como piedras talladas. No vienen a negociar, dije. Le dije después de que me dejaron subir. Vienen a corregirnos, asintió una vez. Entonces, es hora de recordarles cómo se ve la corrección en la Tierra. Proyecto Revenant se puso en marcha en una semana, y no era un arma nuclear, ni una nave, ni incluso un arma en el sentido tradicional. Era un hombre, no un soldado, no un héroe, un ser humano armado, diseñado para la guerra, reconstruido con tecnología alienígena robada y condicionado a no sentir nada más que parámetros de la misión. Sin nombre, sin rango, solo designación. Fantasma 1. Y Fantasma 1 iba a guerra. No confiaban en una flota. Confiaban en un hombre, en un solo hombre, porque sabían que un arma que respira, se adapta y odia es más aterradora que 1000 buques de guerra. Y esto ya no era solo guerra, era venganza. Como Fantasma 1 preparados para el lanzamiento,
El mundo exterior permaneció ajeno. Los niños iban a la escuela. Los políticos discutían sobre el petróleo y fronteras. Pero bajo esa ilusión, la tierra afilaba su espada. Me senté en el silla de mando, observándolo prepararse, piel como placa de carbono, músculos como cables, ojos que habían visto simulaciones de todas las especies galácticas, y cómo matarlas ellos. ¿Tienes miedo?, pregunté, intentando sonar despreocupado. No respondió. Bien, murmuré. Significa que sigue siendo humano. Se giró ligeramente. Y en ese destello de movimiento, lo vi. Ni miedo, ni duda, ni rabia, sin filtros, sin complejos, puro. No habíamos creado un héroe. Creó una tormenta, y estábamos a punto de desatarla, sobre las estrellas. El sistema de lanzamiento Reaper lo envió directamente hacia las construcciones enemigas, sin camuflaje, sin engaños, solo velocidad pura y brutal. Declaración en marcha. Terminamos de hablar. Aquí está nuestra respuesta. Empezaste esto con paz. Ahora enfrenta nuestro poder. Y como Fantasma 1 desapareció en el vacío, todos los hombres en Fort Adams permanecieron en silencio, no en esperanza, pero con sombría satisfacción. Allá afuera, en algún lugar más allá de Saturno, ella galaxia esperaba con los ojos abiertos. Lo que no sabían, lo que no podía entender, era que los humanos no nos extinguimos en silencio. No nos arrodillamos, ardemos. Y cuando ardemos, las estrellas recuerdan que en el vacío, el silencio era una mentira. Se sentía tranquilo, parecía vacío, pero debajo latían vibraciones, distorsiones, frecuencias. Ni siquiera los extraterrestres se habían molestado en esconderse. Las construcciones más allá de Saturno no solo observaban, escuchaban, estudiaban, calculaban. Estaban esperando una respuesta. Pero no lo esperaban. El Fantasma 1 no había nacido. Él fue construido, diseñado desde cero en un laboratorio que ya no existe, limpiado. Después de su nacimiento, como la culpa que conllevaba, no le dieron una madre. Le dieron protocolos de guerra, condicionamiento de fragmentación psicológica y umbrales de dolor endurecidos por neuronas que podrían soportar condiciones atmosféricas. Reingreso, sin desmayo. Su corazón no latía de emoción, latía con función. Su sangre no era solo roja. Llevaba microcontroladores programables, células que podían reescribir su forma física a voluntad. El hombre dentro de él llevaba mucho tiempo muerto, o tal vez nunca existió. Todo. La cápsula segadora que transportaba al Fantasma 1 atravesó el borde exterior de la formación alienígena 3 horas antes que calculado. No redujo la velocidad. Sus sensores sonaron. Pero para entonces era demasiado tarde. La primera construcción, alta como el monte Everest y lisa como la obsidiana, comenzó a reaccionar. Zarcillos abiertos como pétalos. Inofensivos, elegante, claramente diseñado para la comunicación. Ghost One respondió con una carga útil de infierno cinético. La explosión no solo agrietó la superficie, sino que derrumbó todo cuadrante, hacia adentro, rompiendo la membrana externa y desencadenando una reacción en cadena interna de la tecnología alienígena. No se habían preparado para ello. Primer error. Pensaron que los humanos... Duda. Dentro de Fort Adams, la transmisión en vivo no era más que estática y violencia. La telemetría del Fantasma 1 se transmitió en ráfagas entrecortadas, fragmentos de luz ardiente, registros de armas y datos biológicos, signos vitales que parecían un espectáculo de terror. Pero algo llamó la atención. Su pulso nunca cambiado. Constante, inhumano, como la muerte en piloto automático. Atravesó la segunda construcción desde 1900, un lateral, sin previo aviso ni anuncio. Ghost One usó una punta de perforación monomolecular del largo de un poste telefónico. Se enterró, se alojó profundamente y luego detonó.
Una carga de antimateria dentro de lo que luego supimos que era el núcleo de comunicación. Sus voces se apagaron, al igual que el colectivo perdió su capacidad de hundirse. Les tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido. Un momento de confusión. Eso era todo lo que necesitaba. Se movía como una enfermedad, contagiosa, imparable, deslizándose entre los cascos de sus naves sin emisiones, su cuerpo adaptándose a atmósferas alienígenas, sus sistemas reescribiendo su química en tiempo real. Armas. Dispararon. Plasma. Distorsiones. De gravedad. Los pulsos de fusión no se adhirieron. Sangró y sanó en él al mismo tiempo. Intentaron contenerlo con jaulas de gravedad cero y electromagnéticas. Trampas. Las desgarró como papel mojado. El tercer constructo intentó algo diferente. Liberó un campo amortiguador emocional destinado a neutralizar la agresión, reducir la ira, sedar entidades hostiles. La misma tecnología que probablemente usaron antes contra docenas de especies conquistadas, funcionó durante 2 segundos. Luego ocurrió algo inesperado. El fantasma 1 sonrió, solo un tic en la comisura de sus labios. No era alegría. No era locura. Era un hombre que se dio cuenta de que creían que podía ser controlado. Él respondió arrojando su propia sangre a la pared y viéndola encenderse en un virus neuronal que frió sus neuronas. Sistema de defensa. Su sangre. No, habían tenido en cuenta a los humanos. Guerra biológica a nivel genético. Los científicos de la Tierra no solo lo entrenaron para matar, entrenaron sus células para adaptarse a la fisiología alienígena, para secuestrarla. Cuando su sangre golpeó sus paredes, no fue solo daño, fue infección, mutación. Su tecnología empezó a fallar. Las puertas se abrieron sin rumbo. Los rayos defensivos se invirtieron dirección. Las comunicaciones internas respondieron con gritos en idiomas que ya no son nativos del barco. No solo había entrado en su fortaleza, la estaba reescribiendo. El final, la construcción, la más grande, se separó de las demás y comenzó su retirada. No se movió rápido. Se movió con determinación. Un fallo, una contingencia. Pero el fantasma 1 no tenía intención de dejarlo pasar. Él se aferró a su superficie exterior usando nada más que ganchos de carne magnetizados que crecieron de su propio cuerpo. Se arrastró por él como un parásito. Encontró un respiradero. Lo abrió y se deslizó dentro. Esta vez, no vino a destruir. Vino a escuchar. La cámara central estaba llena de formas cristalinas de IA, brillantes y pulsantes. Estructuras, lógicas semi-inteligentes que se comunicaban en frecuencias más allá del sonido o la luz. Era hermoso de una manera horrible. Se quedó allí parado durante 11 segundos, luego abrió un canal de transmisión y habló. Tenías razón. Su voz áspera, dañada, humana, llenó el cámara. Somos violentos. Los cristales parpadearon. Somos irracionales. Un zumbido sordo recorrió la cámara. No sabía si era miedo o confusión, pero no somos tuyos para arreglarnos. Se quitó el seguro de la columna. Algo oculto en lo profundo, ni siquiera el comando de la Tierra sabía que existía. Algo que había insertado antes del lanzamiento. Era un núcleo de espejo, una esfera que contenía cada brutalidad, hermosa y repugnante verdad sobre la humanidad, cada genocidio, cada revolución, cada milagro, cada traición, cada rebelión, cada fuego encendido en desafío, cada bala disparada, en supervivencia, cada canción cantada después de la batalla estaba ganada. Era humanidad. Datos crudos y sin filtrar, ¿verdad? Subió directamente a la red alienígena, desgarró su lógica como una plaga. En todo el sistema las construcciones restantes comenzaron a apagarse. No explotar, no luchar, apagarse una por una. Su IA no pudo manejarlo. Más tarde teorizamos que el colectivo fue construido sobre la esterilización emocional, el control y el equilibrio. Elevaron a cada especie,
Lo hicieron despojándose del caos, el desorden, el dolor. El Fantasma 1 dio todo de una sola vez. Sin filtro, sin aviso. No pudieron calcularlo. La capacidad de la humanidad para la contradicción. Misericordia y crueldad, amor y odio, honor y venganza, verdad e ilusión. Nos llamaron primitivos porque no habíamos elegido un camino. Nunca se dieron cuenta de que nunca lo necesitábamos. Cuando el Fantasma 1 transmitió su mensaje final resonó en todos los satélites de la Tierra. Misión completo. No somos tu proyecto, somos tu cálculo. Entonces se cortó la señal. Lo perdimos. No puntos restos, sin retorno, sin rastro. Pero algo más sucedió. 2 semanas después, las sondas espaciales comenzaron a recoger escombros. No eran nuestros, sino suyos. Enormes fragmentos de construcciones alienígenas, quemados, deformados, flotando sin rumbo y luego silencio. No más enviados, no más construcciones, no más amenazas, solo silencio. Nosotros, no sé si Ghost One murió ahí o si se convirtió en algo más. Algo más. Todo lo que sabemos es que no han regresado. Y las estrellas están tranquilas ahora. Pero no es pacífico. Es temeroso. En la Tierra, los gobiernos intentaron presentarlo como una victoria de la diplomacia. Hablaron de entendimiento compartido y respeto mutuo universal. Incluso, construyó un monumento a los enviados caídos, a los que desintegramos. Pero los hombres en el búnker, los que lo vimos todo caer, no nos lo creímos. Recordamos el primer contacto. Recordamos la sonrisa que les dedicó el fantasma cuando intentaron sedarlo. Y recordamos la así se veía el cielo, cuando las estrellas parpadeaban, no con asombro, sino con miedo. Porque ahora la galaxia conoce la verdad. La humanidad no se rinde. Evoluciona mediante la violencia. Y responde a la paz con poder. Y si alguna vez regresan, se encontrarán con un planeta listo para quemarlo todo solo para demostrar que nunca fuimos suyos para domarnos. El Fantasma 1 se había ido. La galaxia había, en silencio. Y la Tierra, la Tierra, la Tierra, no era la misma. No sucedió. De la noche a la mañana. Sin sirenas, sin anuncios catastróficos, solo un cambio. Un silencio. Un cambio roedor bajo la superficie. Como una caída de presión antes de una tormenta que no puedes ver pero sientes en tus huesos. Nunca regresó. Ni un barco, ni una señal, ni un susurro. Las construcciones galácticas que habían observado la Tierra como un maestro, observa a un niño salvaje, desaparecieron. Para la mayoría, fue una buena noticia. Para ellos, el Fantasma 1 ya era un mito. Algo enterrado bajo el teatro político y los discursos limpios. El presidente se presentó ante la Asamblea de la Tierra Unida y lo calificó como un punto de inflexión en la diplomacia interestelar. Diplomacia. Esa palabra me dio asco. La única razón por la que la Tierra seguía girando fue porque un hombre atravesó las estrellas y le recordó a la galaxia que no somos una especie. ¿Correcto? Tú tampoco. Déjanos en paz, o morirás aprendiendo por qué deberías saberlo. Hecho. Pero las cosas empezaron a ponerse extrañas en las semanas posteriores a Ghost. Uno desapareció. Recibimos interferencias no del espacio, sino del interior. Los sistemas satelitales comenzaron a captar pulsos encriptados, distorsiones de radiación con patrones superpuestos. Las matemáticas no se parecía en nada a lo humano, pero el origen era inconfundible. La Tierra. Algo enviaba mensajes desde nuestra propia atmósfera usando tecnología que nunca construimos. Miras negras a través del el globo se iluminó. Un comando especial me trajo de vuelta al campo. El mismo bastardos que enterraron el proyecto Reaper como si nunca hubiera existido. Ya no estás jubilado, dijo Watts. Yo, deslizando una placa de datos descifrados por la mesa. Te reactivan como de ahora en adelante. Eres parte de la operación Ashwake. No hice preguntas. Miré el registros de transmisión
y se me heló la sangre. Las señales llevaban fragmentos del núcleo espejo del Fantasma 1. La misma carga que usó para derrumbar las construcciones alienígenas desde el interior. Mapa emocional, histórico y psicológico de la humanidad, completo y sin filtros. La experiencia ahora se transmitía desde abajo de nuestros pies. Siguieron la pista señal, a 3 lugares. 1. Un laboratorio militar abandonado en la Antártida. 2. Una estación de investigación siberiana cerrada desde la Guerra Fría. 3. Un cráter. En África Central, nadie había informado y ningún satélite lo había visto hasta entonces. Ahora, me ofrecí como voluntario para África. Necesitaban a alguien con experiencia en Ghost One. Se referían a alguien desechable. Empezamos a trabajar de inmediato, literalmente. El cráter no era solo un agujero, era una herida. Un desgarro en espiral en la Tierra, de 20 kilómetros de ancho, grabado con símbolos que brillaban, bajo luz ultravioleta. No eran extraterrestres, tampoco eran nuestros. Eran híbridos, mitad tierra, mitad cualquier fantasma que uno haya tocado ahí fuera. Encontramos el epicentro. En el centro del cráter se alzaba un pilar, negro, vidrioso, zumbando con energía residual. No estaba allí hace una semana, y latía como un latido. Nosotros al principio no lo tocamos, simplemente lo escaneamos, observamos, registramos, como buenos soldaditos intentando no pinchar al maldito dragón. Pero entonces habló, no en palabras, sino en recuerdos. Empezó con los novatos. El soldado Méndez era el primero. Un segundo está de guardia. Al siguiente está sollozando en el suelo, gritando el nombre de su hermano. Mi hermano había muerto en Afganistán hacía años. Luego fue el sargento Harrow. Comenzó murmurando ecuaciones en voz alta, cálculos cuánticos en dialectos alienígenas, sin humanos. Había escrito antes. No pudo parar hasta que se le quemó el cerebro. Y yo vi a un fantasma. No estaba de pie. No hablaba. Solo observaba. Yo. Sin armadura. Sin armas. Solo sus ojos ardiendo, juzgando, esperando. Llamamos un confinamiento total. Equipos de riesgo, escuadrones psicológicos, protocolos de aislamiento. No. Asunto. Para el tercer día, todos los hombres en el lugar veían cosas. Algunas eran personales, otros globales. Visiones de ciudades en llamas, niños sin ojos, cielos llenos de máquinas con forma de huesos. Y a través de todo esto, una frase resonó en cada mente tocada por el pilar. La corrección comienza en el interior. Los científicos finalmente lograron romper la capa superficial del pilar. En su interior encontraron un conjunto de nervios biológicos humanos, adyacente pero mutado, reescribiéndose a sí mismo, aprendiendo constantemente. Uno de ellos, el Dr. Lyons, palideció. Esto no es una estructura. Dijo que es una semilla de qué. No lo sabían, pero yo sí. El Fantasma 1 no murió ahí fuera. Él se convirtió en algo más grande, y dejó atrás fragmentos de sí mismo, no para atacarnos, sino para ponernos a prueba. Porque el Fantasma 1 no era solo un soldado, era un espejo, un reflejo armado de todo lo que somos. Y lo que sea que él, se convirtió en algo que estaba ahí afuera, en las estrellas, regresó en pedazos. Ya no estábamos lidiando solo con la galaxia, ahora estábamos lidiando con nosotros mismos y en lo que nos había convertido Ghost One. El gobierno intentó encubrirlo de nuevo. Estándar manual de estrategias. Sellar el sitio, desacreditar a los testigos, culpar a las erupciones solares, por él transmisiones. El mundo volvió a discutir sobre los precios de la gasolina y los reality shows, pero en las sombras, aparecieron 3 pilares más en todo el mundo. Ninguno de ellos se anunciaron. Empezaron a crecer, y la gente que los rodeaba ha cambiado. Reflejos más rápidos, mayor agresividad, mejor cognición. Entonces, comenzaron las crisis nerviosas, violencia, paranoia,
Psicosis colectiva. No era posesión. Era, la evolución estaba bajo presión. El fantasma 1 había cargado lo peor y lo mejor de la humanidad en las construcciones. Ahora era filtrándose, no para destruirnos, sino para impulsarnos hacia adelante. Watts me llamó, de nuevo. Esta vez se veía fatal, más delgado, más pálido, con la voz como rota. Graba. Se están preparando para el regreso, dijo. Arqueé una ceja. Los extraterrestres. Él negó con la cabeza. No nosotros. Me pasó otra placa de datos. Mostraba información neuronal. Patrones obtenidos de las víctimas del Pilar. Coincidieron en el 89% con los escaneos de Ghost One antes del lanzamiento. Lo que se observa, dijo Watt, es la expansión de su mente. Ghost One no era solo un hombre, era un virus de voluntad, y la Tierra estaba infectada. Me quedé allí mirando las lecturas con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Nunca se trató de luchar contra la galaxia, se trataba de demostrar que estábamos listos para apoyarlos o superarlos. Y Ghost ganó. Él no era el protector de la humanidad, era su juicio. Creímos que habíamos ganado destruyendo las construcciones, pero eso fue solo la entrevista. La verdadera prueba acababa de comenzar. La Tierra no estaba siendo corregida. Ya no ocurría desde afuera. Ahora ocurría desde dentro. Y no todos íbamos a sobrevivir. Lo llamaban el despertar. Ni en los periódicos ni en los discursos. No. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero en los búnkeres, en los laboratorios, en la red eléctrica, canales de resistencia donde operaba gente como yo, todos sabíamos la verdad. El mundo ya no estaba en guerra con los extraterrestres, estaba en guerra consigo mismo. Los pilares se estaban propagando. No como plantas o edificios, sino como ideas contagiosas. No echaron raíces, consiguieron seguidores. Al principio, fue sutil. La gente se volvió más aguda, más rápida, más inteligente de una manera que parecía antinatural. Hablé menos, me moví más, tomé decisiones sin vacilación, emoción o duda. Los llamábamos fantasmas, los científicos los llamaban simpáticos neuromórficos, palabras elegantes para lo que eran, humanos que habían absorbido partes del núcleo espejo de Ghost One, y no estaban esperando, se entendía, estaban actuando. Empezó en Johannesburgo, un centro de investigación bioquímica cerró después de que todo su personal apagó sus sistemas de seguridad y borró los datos del gobierno, con acceso, y quedó completamente a oscuras. Nadie sabía qué hacían allí, pero un dron que se acercó captó algo inquietante. Estaban construyendo algo. Estructuras hechas de materiales orgánicos, híbridos metálicos, maquinaria que latía como órganos. No obedecían las leyes. Ya, no. Obedecían los instintos de un fantasma. Estaba incrustado en la unidad Theta. Para entonces. Autorización especial. Reconocimiento urbano. Nuestro trabajo era identificar a los fantasmas poblaciones y determinar el nivel de amenaza. De 63 misiones, solo 9 terminó sin disparos. Porque esto es lo que nadie quería admitir. No podíamos revertir la infección. El núcleo espejo no era un virus en el sentido tradicional. No era biológico. Era psicológico. Un arma hecha de ideas de memoria, dolor, desafío, rabia, evolución. Y una vez que se incrustaba en alguien lo reconfiguraba. Todo. Y no todos se resistieron. Algunos lo aceptaron. Lo veríamos en sus primeros ojos. Una quietud, no calma, ausencia. Como si ya no intentaran ser algo menos que eficientes. Dejaron de parpadear con tanta frecuencia, dejaron de sonreír por completo. Cuando hablaban en líneas cortas y directas, como soldados en una misión, el resto de nosotros. No podía entender. Una mujer de unos 30 años, maestra de escuela, madre de 2 hijos, entró tranquilamente. Nuestro puesto de mando móvil durante una operación de escaneo. Sin armas, sin miedo, solo me miraban fijamente, y dijo,
El ruido ya se acabó. Se mostró el fuego bajo la piel. Siempre estuvo ahí. Intentamos detenerla. Les rompió los brazos a 3 hombres y salió caminando entre una lluvia de disparos. Ilesos. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los fantasmas no solo cambiaban mentalmente. Los cuerpos también estaban cambiando. Microajustes, densidad ósea, bucles reflejos, tiempo de reacción muscular, humano pero refinado, más allá del máximo, como cualquier cosa. El fantasma 1 se había convertido, había desbloqueado la siguiente versión de nosotros y ahora era, sembrándolo en aquellos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Y los que no pudieron, se derrumbaron. Esquizofrenia, convulsiones, colapso psicótico, muerte. Los espejos no ofrecían la evolución como regalo. Lo ofreció como una prueba de fuego. El liderazgo mundial comenzó a fracturarse. Algunos gobiernos vieron a los fantasmas como un activo. El siguiente paso en la evolución militar. Comenzaron a capturarlos, entrenándolos, experimentando con formas de controlar la transformación. Otros entraron en pánico. Los consideraron células hostiles y terroristas y ordenaron su retirada inmediata. La terminación de todos los fantasmas conocidos. Y atrapados en el medio estaban personas como yo. Hombres que habían luchado guerras en silencio, obedecieron órdenes sin nombre, y ahora veían cómo el mundo se desmoronaba desde dentro. Recuerdo la sesión informativa, como si fuera ayer. El general Watts, ahora operando desde una plataforma orbital no revelada, se conectó con el tipo de expresión que no había visto desde la primera vez que lo vi ordenar un ataque con drones contra un convoy de refugiados en Siria. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. No van a... Alto, dijo, con los ojos pesados y la voz apagada. Están construyendo algo y están haciéndolo rápido. ¿Qué es? Pregunté. Hizo una pausa y luego respondió con una sola palabra. Ascensión. Rastreamos una de las células fantasma más grandes hasta un fragmento de Nevada, un complejo minero abandonado a las afueras de Tonipa. Solía ser una zona de extracción de plata. Ahora estaba iluminado desde abajo con luces pulsantes. Luz roja. Entramos con 4 unidades. Solo salieron 2. Y lo que vimos abajo, no había solo maquinaria ni código. Era un cuerpo de 10 pisos de altura, humanoide, pero está mal. Forma exo de la clase durmiente, desarrollada a partir de músculo bioingenierizado y sintético. Una red nerviosa injertada en tecnología alienígena que nunca habíamos visto. No era una estatua, no era un arma, era un recipiente esperando a ser llenado. Uno de los un ex capitán de las fuerzas especiales que habíamos perdido hacía meses se encontraba en la base de la cosa, sin camisa, con los ojos vidriosos, la piel grabada con patrones que brillaban bajo su carne. Se volvió hacia nosotros y dijo: no se ha ido, solo está dividido. Lo hiciste pedazos. Ahora lo estamos reconstruyendo. Abrimos fuego, y no se movió. Las balas se detuvieron en el aire, congelado, retorciéndose como metal en almíbar. Un campo invisible lo envolvió como una maldita piel invisible. Entonces, sin previo aviso, caminó a través de él, directo hacia nuestro líder de reconocimiento, y le aplastó el cráneo con una sola mano. Ese retiró, ordenó un ataque orbital, enterró todo el complejo bajo 30.000 toneladas de acero y fuego, pero cuando regresamos a la base, 3 más desaparecieron. Habían aparecido estructuras en otros continentes. Y esto es lo que más me estremeció. No estaban reclutando, no estaban dando discursos, no estaban difundiendo propaganda, no estaban intentando convertirnos, porque el espejo, el núcleo no se propagó por la creencia, se propagó por la elección de abandonar la debilidad, la elección de dejar la humanidad atrás, la decisión de dejar de fingir que aún teníamos el control. Y más gente tomando esa decisión todos los días. Algunos por miedo, otros por fe, porque como aunque parezca una locura,
Había gente que creía que el Fantasma 1 no era solo un soldado o un arma. Lo llamaban el Primera Llama. Un mesías nacido en la violencia. Un hombre que se enfrentó a la galaxia y la demostró lo que la Tierra realmente era, y luego se convirtió en el modelo de lo que podríamos ser. Ellos llevaba sus sigilos, quemaba identificaciones gubernamentales antiguas, vivía fuera de la cárcel y defendía los pilares, con todo lo que tenían, y lo peor, estaban ganando. Global la comunicación colapsó en menos de un mes. No hay comando compartido, ni unificado. Gobiernos, solo facciones. Algunos luchan por el viejo mundo. Armas, banderas, órdenes. Otros construyen el nuevo, remodelándolo, todo silenciosa y despiadadamente, bajo nuestros pies. Y nosotros, los intermedios, estábamos viendo los últimos días de las especies que conocíamos y el nacimiento de algo que no entendíamos. También tuve la oportunidad de elegir. Cuando toqué el pilar en África, algo quedó dentro de mí. No control, ni infección, sino una semilla. Podía sentirlo cada vez que estaba solo, susurrando no con palabras, sino con emoción, certeza, convicción, evolución, y cada día luché contra ello porque todavía recordé quién era antes de esta guerra, antes de que Ghost ganara, antes de que empezáramos a reescribir lo que significaba ser humano. Pero en el fondo, sabía la verdad. No podíamos ganar esta pelea. No como antes, esta no fue una guerra por territorio ni ideología, fue una guerra por identidad. Y un bando estaban dispuestos a convertirse en monstruos para sobrevivir. El otro seguía fingiendo que no habían perdido ya. Lo llamaban la torre, no porque fuera alta, aunque lo era. No porque atravesara las nubes, aunque también lo hizo, pero porque estaba solo como un desafío, una declaración, un monumento a algo que ya no era humano, pero que aún tenía rostro humano, el primer rostro completo construcción de ascensión, construida en las ruinas de lo que solía ser Stuttgart. Una vez, ciudad de acero e historia, ahora cuna del próximo hijo bastardo de la evolución. Lo vi elevarse en la señal satelital, negro como la obsidiana, zumbando, respirando. Un coloso biomecánico con forma de catedral y ojiva, tuvo un hijo. Pulsaba cada pocos segundos como un latido del corazón que enviaba temblores a través del planeta, ionosfera. Lo lograron, dijo el general Watts por un enlace ascendente cifrado. Esa cosa es activo. Su voz era delgada, como la de un hombre que finalmente había llegado al borde de una guerra que había librado. Siempre temido, pero nunca esperé que sobreviviera. ¿Qué hace?, pregunté. Ya sabía la respuesta. No necesita hacer nada. Dijo que su existencia es el acto. Esa torre envía un mensaje a toda la galaxia. Ya no pedimos un lugar en la mesa. Estamos construyendo nuestra propia mesa y prendiéndole fuego. Me quedé mirando la pantalla. Tenía razón. Esa cosa no parecía un arma. Parecía un templo. Los fantasmas ya no intentaron esconderse. Caminaron por las calles de las antiguas ciudades, sin miedo, a veces solos, a veces en manadas, siempre tranquilos, siempre calculando. La mayoría de la gente se mantuvo al margen. Los que no lo hicieron desaparecieron. O regresó con otros ojos. Watts tenía una última carta que jugar. Una gran escalagolpe orbital, 6 varillas cinéticas, mezcla de titanio y tungsteno, arrojadas a velocidad terminal directamente a la torre. Ni armas nucleares, ni plasma. Solo puro fuerza terrestre concentrada, sin advertencia, sin discurso, sin anuncio, solo silencio y luego fuego. La explosión fue bíblica. Imágenes satelitales cortadas. En el momento en que la primera varilla hizo contacto, tuvimos que esperar 6 horas hasta que el polvo se despejó lo suficiente para que llegara un dron de reconocimiento. Y lo que vimos, la torre todavía estaba allí no intacta, cambiada. Había absorbido el impacto, se había reconfigurado y se había vuelto más fuerte. La arquitectura se había transformado,
ahora más agresiva, más angular, como si el ataque le hubiera dado instrucciones, como aprendió al ser golpeado. Y solo para asegurarse de que entendiéramos el mensaje, el fantasma nos envió una transmisión de respuesta, un solo cuadro, una sola voz, una fantasma. Esto no es rebelión, esto es revelación. Pensamos que eso era lo peor. No lo fue. Esa noche, la Operación Amanecer de Hierro, nuestra única unidad de contención fantasma restante fue borrada del mapa. No por drones, no por armas, por un traidor. El coronel Harper, uno de los nuestros, condecorado, un sabueso de guerra de la vieja escuela, había matado a más insurgentes de los que el Pentágono jamás admitiría. Había estado luchando contra... Los ignoró durante 6 meses. Los veía como un cáncer. Su número de muertes, más de 80, lo ignoraron. Resulta que lo habían ignorado todo el tiempo. No fingió. Lealtad. No jugó como agente doble. Creía total y completamente que la Tierra necesitaba ser purificado por el fuego antes de poder ascender. Así que desconectó toda la base del Amanecer de Hierro. Detonó el reactor y mató a 500 soldados. No hubo sobrevivientes, solo uno. Transmisión. Se reprodujo por todos los canales de comunicación que teníamos. Intentaste matar, en lo que nos estamos convirtiendo, pero no se puede matar la evolución. Solo se puede retrasar. Fantasma 1 vive en nosotros. Empecé a sentirlo entonces, no el miedo, sino la atracción. Todos los hombres de la vieja guardia lo sintieron con el tiempo. Una especie de picazón tras los pensamientos. Una voz sin sonido, diciéndote que lo dejes ir, diciéndote que el dolor podría terminar, que el caos podría detenerse, podría ser algo mejor. Luché contra ello todos los días, todas las noches. Enterré yo mismo en informes de comando, planificación de ataques, recuperación de activos, cualquier cosa para seguir siendo humano, seguir siendo yo. Pero ya no estaba solo en mi cabeza, estaba en él el aire, la comida, la tierra. El milagro no solo se propagaba entre la gente. Estaba reescribiendo el planeta. Las temperaturas globales bajaron 2 Tatagoist en una semana. Los patrones de lluvia se invirtieron en el hemisferio occidental. Las aves migratorias volaban en formaciones imposibles, creando patrones geométricos que solo las computadoras podían entender. Los científicos dijeron que era interferencia ambiental de la torre. No me lo creí. La Tierra estaba reaccionando. Porque Ghost One no solo dejó una filosofía, dejó un detonante y el planeta que creíamos que, controlado, estaba activando el interruptor. La conocí en los restos de una comuna fantasma en Argentina. Doctora Elisa Morano, ex neurocientífica, ex líder de la resistencia. Ahora algo intermedio. Ella no era como las demás. Sus ojos seguían claros, sus pensamientos seguían siendo suyos, pero lo admitió enseguida. Sí, estoy infectada. Lo dejé entrar. Mi equipo levantó sus rifles. No los detuve. Ella levantó una mano, no para suplicar, sino para mostrarme algo. Bajo la piel, a lo largo de su muñeca, brillando levemente debajo de la carne, estaban las líneas neuronales características de Ghost One. Él no está tratando de esclavizarnos, dijo. Está tratando de hacernos evolucionar más allá de elección. Le pregunté qué demonios significaba eso. Ella sonrió. Triste, no desafiante. Está construyendo algo que jamás podríamos crear por nuestra cuenta. Una especie sin contradicciones, una que sabe lo que es, y no finge lo contrario. Entonces dijo algo que me puso los pelos de punta. No, perdimos a los extraterrestres. Nos perdimos a nosotros mismos. El fantasma 1 nos acaba de mostrar el espejo. Quería matarla. Dios sabe que debía haberlo hecho. En cambio, la dejé ir porque sabía, en el fondo no se equivocaba. La resistencia se fracturó esa semana. La mitad de nuestras unidades se desconectaron.
Algunas desertaron y se convirtieron en fantasmas. Otras simplemente se adentraron en el desierto y nunca regresaron. Los que se quedaron no lo hicieron para ganar, estaban ahí para que el final costara algo, porque ya habíamos perdido. Simplemente aún no habíamos sangrado lo suficiente. Watts-Me llamó por última vez. Videollamada. Vibrante. Tenso. Parecía muerto. No do insignia de rango sin uniforme. Solo un viejo bastardo cansado mirando la tumba que había ayudó a cavar. Ya no vendrán por nosotros, dijo. No es necesario, asentí. Yo. Ya leí los informes de víctimas. Toda la ciudad quedó a oscuras. No bombardeada, solo silencioso. Sin gritos, sin ruinas, solo ausencia. Watts se inclinó como si necesitara, para pronunciar las palabras antes de que le quemaran la garganta. Esta es la última operación. Golpeamos la torre con más fuerza carga nuclear, sin supervivientes, sin restos. La quemamos hasta las cenizas. Le pregunté a la única pregunta que importaba. Y si no funcionaba, ni pestañeó. Entonces morimos con las botas puestas. La guerra no había terminado. Todavía no. Pero esto no era... Ya no se trataba de ganar. Se trataba de morir como hombres antes de que la especie se convirtiera en otra cosa. No lo llamaron misión. Lo llamaron marcha fúnebre. La operación Ashwake ya no era un expediente clasificado. Era un suicidio manifiesto. Pacto. Todos en la sala lo sabían. De todos modos, todos se pusieron el traje. No más reuniones informativas, no más optimismo falso, no más banderas, no más discursos. Solo guerra endurecida. Hombres y mujeres con demasiadas cicatrices y poco tiempo. Éramos los últimos de la vieja guardia, aquellos que aún creían en algo tan anticuado como la libertad de elección. Watts envió la orden desde la órbita, su último mensaje. No le debes nada a este mundo. Pero si te vas, hazles recordar lo que éramos. No tuve que pensarlo 2 veces. Había visto a los fantasmas vagar por las calles como dioses. Había visto a niños nacer con patrones neuronales, enredados creciendo bajo su piel. Había visto cómo el planeta se remodelaba como si la Tierra lo hubiera aceptado. Su destino mucho antes que nosotros. Así que sí, firmé el pacto. No porque pensara, ganaríamos, pero porque me negué a ver a mi especie volverse obediente a algo que no construimos. Nos mudamos 3 olas. Primera ola. Desviadores de satélites e inhibidores de la atmósfera superior para cegar la red de defensa de la torre. Segunda ola. Pulso electromagnético. Drones cargados para suavizar la arquitectura. Exterior. Tercera oleada. Infantería estadounidense. Botas sobre el terreno. Los últimos humanos que aún sangraban rojo. La torre se alzaba sobre Stuttgart como un titán arrodillado en oración. No era acero, no era vidrio, estaba vivo. Una fusión retorcida .td, tejido orgánico, y una máquina que pulsa con una potencia que ningún reactor humano podría cerilla. Cada centímetro latía con la firma de Ghost One. Él no estaba dentro. Él estaba a la torre. O al menos una parte de él. El resto vino después. Llegamos al suelo, duro. 4 soldados de la B-52 soldados. Solo 18 llegaron a la base, Totorre. Y lo que encontramos esperando, ni armas ni drones, los fantasmas, no en armadura, sin ninguna cubierta. Solo parado allí, tranquilo, calmado, desarmado. Algunos solían ser nuestros. Reconocí a uno. Ramírez, era mi observador en Siria. Tenía una esposa tartamuda. Solía tararear rock mientras limpiaba su rifle. Ahora no parpadeó, no respiró con dificultad. Simplemente se quedó allí parado como una estatua. Levanté mi rifle. Él ni se inmutó. ¿Por qué? Pregunté con la voz entrecortada. No había hablado en horas. Inclinó la cabeza, casi curioso porque el sufrimiento ya no es necesario. Entonces se hizo a un lado. Nos dejaron entrar. Esperábamos trampas, resistencia, disparos. En cambio,
La torre se abrió como una herida. Pedales de metal, de color carne, que se despegan para formar un corredor iluminado por pulsos de luz azul. No era una invitación. Era una prueba. Por dentro se sentía como caminar por el venas de un dios. Paredes palpitaban con recuerdos. Cada paso desencadenaba destellos, visiones, pensamientos, gritos que no son nuestros. Uno de los novatos cayó de rodillas, sollozando. Otro se cortó la garganta sin decir palabra. Para cuando llegamos a la central cámara, solo quedábamos 8. Y él estaba esperando. Sin armadura, no estaba encapuchado, solo estaba allí de pie, descalzo, sobre una plataforma de acero tejido y músculo, con los ojos cerrados como si estuviera soñando. Fantasma 1. Abrió los ojos. Lentamente. Y juro que por un momento vi al hombre que solía ser. Roto, humano, solo. Luego desapareció. «Lo lograste», dijo. Me preguntaba si lo harías. Mi dedo apreté el gatillo. No se movió. «Te vi morir», dije. Él asintió. Yo murió y fui reconstruido. No en laboratorios ni por científicos. Por la verdad. Di un paso adelante. Más cerca. La cámara se iluminó. Dibujos se arremolinaban a su alrededor. Formas humanas. Historia de la Tierra. Guerras. Asesinatos, revoluciones, fuego, sangre, silencio. ¿Aún crees que esto es conquista? Él dijo. No lo es. Es liberación. Abrimos fuego. 7 rifles, proyectiles perforantes, balas de riel de alta velocidad. No esquivó. No, levantó un escudo. Simplemente lo dejó pasar. Las balas lo alcanzaron y se detuvieron. No como si rebotaran. Se congelaron en el aire, vibrando, gritando contra una presión invisible. Y luego, cayó. Exhaló lentamente. Esto no es resistencia. Es duelo. Levantó una mano. Sentí que cada cicatriz de mi cuerpo ardía. El dolor no era físico. Era un recuerdo. Me mostraba todo lo que había enterrado. Cada muerte, cada error, cada orden seguida sin, pensé. Grité. Pero no me caí. No vine aquí a mendigar. Gruñí. Yo vino aquí a enterrarte. Sonrió. Triste, casi cansado. Entonces ya estás muerto. El resto del equipo cargó y Fantasma 1 se movió. No como un hombre, sino como una tormenta. Un movimiento y la habitación se deformó. Las paredes se volvieron superficies de espejo. El suelo se dividió en el infinito. Las leyes de la física se plegaron en formas abstractas. 2 soldados fueron atomizados en menos de un segundo. El resto tomado, no asesinado, solo absorbido. Sus cuerpos se derritieron en el suelo. Sus gritos resonaron como ecos al revés hasta que solo quedamos él y yo. Alcancé el gatillo nuclear de mi traje, el interruptor de hombre muerto. 20 kilotones, punto núcleo de plasma. Suficiente para destrozar la torre a nivel cuántico. Lo vio y asintió. Hazlo. No cambiará el resultado, pero les dará algo. Recordar. Dudé. No porque dudara de la misión, pero porque una parte de mí sabía que él ya no era el enemigo. Estábamos porque el Fantasma 1 no se convirtió en un dios. No nos conquistó. Simplemente se convirtió en lo que siempre fuimos, sin disculparse, sin negación, sin cadenas. Se hizo humanidad, sin filtros, y nosotros no estábamos preparados para vernos con tanta claridad. Cerré los ojos y activé el núcleo. No recuerdo la explosión. No recuerdo haber muerto. Pero yo recuerdo despertar, no en una cama, no en un cuerpo, solo conciencia flotando y un voz, su voz dentro de todo. Quisiste morir como un hombre. Moriste como un espejo. No sé qué soy ahora. Ni carne ni código, algo intermedio. Un fragmento de lo que un fantasma se convirtió, un testigo, un recordatorio. La torre aún se mantiene, y de él crece el nuevo mundo. No con armas, no con cadenas, pero con certeza. Éramos la especie que se negó a ser corregida.
Y en el al final, no evolucionamos para unirnos a la galaxia, evolucionamos para reemplazarla. Ya no respiro, no de la forma en que lo entenderías. No hay aire en mis pulmones, ni un movimiento en el pecho. Mi sangre no bombea, mi corazón no late, pero estoy vivo. O algo peor, algo más. No recuerdo mi nombre, solo fragmentos. Sabor a ceniza, el peso del acero en mis manos, el sonido de botas crujiendo sobre escombros, la voz de un general diciendo, «Hazlos, recordarán. Lo harán porque ahora soy memoria. Soy lo que queda de un hombre que creía que podíamos resistir el futuro». La torre sigue en pie. Su sombra se extiende por medio continente, no por su altura, sino por su influencia. Deforma el espacio a su alrededor. El planeta ha cambiado por completo. No hay naciones. Ya no hay banderas, ni gobiernos, solo los ascendidos. Y los ecos de lo que solía ser. La última detonación nuclear, la que yo provoqué, no destruyó el torre. Hizo algo peor. La remató. El pulso quemó su carne y metal como un segundo, punta, latido. Una última señal para empezar. La torre se abrió. No como una puerta, sino como una escotilla. Y de su núcleo, algo surgió. Un fantasma. Pero no como un hombre, no incluso como un dios. Como una idea hecha carne, una construcción andante de memoria, dolor, fuerza de voluntad y rabia, tan destiladas que ya no necesitaba cuerpo. Tenía forma, sí, pero solo porque necesitábamos verlo. Tenía 10 pisos de altura, cubierto de armadura, nacidos de la historia misma, símbolos tallados con nuestra propia sangre. Cada movimiento sonaba como tambores de guerra en los huesos de la tierra. Y él caminaba a uno paso dos. Luego levantó la cabeza al cielo y habló. No a nosotros, sino a la galaxia. Su voz fue transmitida a través del espacio profundo, a través de todos los sistemas de retransmisión de la Tierra. Había tocado jamás, secuestrando cada satélite, cada sonda, cada escuchaestación, humana o alienígena. Viniste en paz, ofreciste unidad. Miraste a la Tierra y viste una especie rota por su propio diseño. Ofreciste corrección. Entonces su tono cambió. Acero en fuego, frío, concentrado, absoluto. No buscamos la paz, no pedimos comprensión. No somos niños para ser guiados. Somos producto de la violencia, de la traición, del fuego, de la supervivencia. Y en tu juicio, encontramos claridad. Nos diste tu espejo. Lo hicimos añicos. Ahora escucha esto. La Tierra no pertenece a nadie, ni siquiera a sí misma. Somos la tormenta que las estrellas olvidaron. Somos lo que viene después del imperio. Nosotros son las especies que eligen arder. Tras la transmisión, la Tierra se oscureció. En todas las frecuencias, en todas las longitudes de onda. Silencio total de radio. El colectivo no respondió. No porque nos ignoraran, sino porque finalmente entendieron. Ya, no éramos parte de su galaxia. Nos habíamos convertido en algo más. Los ascendidos comenzó la terraformación. No con máquinas, sino con intención. Los bosques se extendieron como pensamientos virales. Los océanos se espesaron con nueva vida. Extraño, conscientes, cooperativos, sin mando. Las ciudades no fueron reconstruidas. Fueron crecido. Estructuras con forma de huesos y templos iluminados con hilos bioluminiscentes, que latía en armonía con la torre, sin moneda, sin idioma, sin ley, solo jerarquía instintiva unida por el eco de la señal fantasma, que aún vibra en las mentes de los ascendidos. Algunos de los antiguos humanos aún resistían, escondiéndose en montañas, en cuevas, túneles, subterráneos. Los visité, no para convertirlos, solo para observar. Ya no luchaban. Estaban esperando morir. Habían visto lo que, mundo en el que se había convertido y sabían que no tenían cabida en él. Un hombre, un capitán de una vieja unidad me reconoció. Su rostro se retorció de miedo. Su mano buscó una pistola que no tenía fuerzas para levantar. Sigo siendo humano, susurró.
Yo me arrodillé a su lado. Lo eras, dije. No es malicia, ni venganza. Los ascendidos no matan por venganza. Podan. Quitan lo que ya no crece. La influencia de la Tierra se extiende por todo el sistema solar. Los anillos de Saturno se colapsan formando una matriz de datos en espiral. Marte comienza a descongelarse. Venus recibe tormentas de iones redirigidas para la redistribución del calor. Nada se ordenó. Simplemente sucedió como si la Tierra hubiera despertado y hubiera comenzado a reorganizarse, niños. Porque Fantasma 1 no solo evolucionó, convirtió la Tierra en un semilla, un virus para la galaxia. Y aún así, nadie viene. Ni del colectivo, no de las estrellas. Porque están mirando y tienen miedo. Éramos los anomalía. Ahora somos la cúspide. Una especie que no debería haber sobrevivido, que se negó a sanar, optó por guardar sus heridas y las convirtió en armas. Una especie que quemó el espejo en su lugar. De fijar el reflejo. Camino por el nuevo mundo a diario. No como soldado, ni siquiera como hombre, sino como recordatorio. Algunos de nosotros nos mantenemos en esta forma. Ecos, fantasmas, fragmentos preservados de lo que vino antes. Para enseñar, no con palabras, sino con presencia. Somos la última mentira. La nueva generación ve antes de completar su metamorfosis, y les decimos la verdad. Una vez fuimos débiles. Culpamos a nuestro dolor. Temíamos a nuestro pasado, pero ahora somos lo que siempre fuimos, destinado a convertirse. Sobre la tierra, el cielo es rojo, no por el fuego, sino por el poder. Aurora, perpetua girando con la señal de la torre, una advertencia, un faro, una invitación. No, ya no se transmiten mensajes, pero si las estrellas escucharan atentamente, si una mente alienígena sentada en una luna fría, a 1000 años luz de distancia, sintonizados con los restos de nuestras antiguas frecuencias, podrían captar un susurro, una sola frase envuelta en estática y ceniza. No somos hijos de la paz, somos padres del poder, y si vienen, si alguna vez regresan, no encontrarán la tierra. Encontrarán lo que la tierra se convirtió, y no se irán. Esto es cómo termina. No con rendición, no con unidad, sino con miedo, con fuego, con la última palabra. Humanidad, corregida, no, perfeccionada.